Pero muy buenas tardes, bienvenido nuevamente de parte del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, el IESI, una ventana del conocimiento. Hoy, con más razón, con más corazón, con más ganas, con más pasión, con más de todo, compartiendo con ustedes. En mi caso ya es mi última sesión por parte de este diplomado. Pero quiero anunciarle, como le he dicho a todos los participantes, que mientras dure el diplomado, nosotros estamos al servicio de cada uno de ustedes. Bien, cualquier inquietud, cualquier duda, no solamente en nuestro módulo, sino en los módulos que van a venir a continuación, estamos totalmente a disposición de ustedes, porque es un compromiso del IESI el que desarrollemos realmente una formación profesional, una formación académica, catedrática, a todo lo alto, como nuestro fundador lo deseaba y lo sigue deseando, porque ya no podemos hablar de don Javier Méndez en pasado, sino en presente y en futuro. Él abre el camino hacia todas las cosas positivas que vamos a seguir construyendo por una formación de calidad profesional para Latinoamérica, desde Venezuela y desde el estado Táchira, con muchísimo orgullo, de parte de todo el equipo humano, del equipo de consultores y asesores en psicología organizacional Psicolatam. Queremos también darles las felicitaciones a todos ustedes participantes que han estado constantes, a los nuevos participantes que se han integrado. No se me vayan a estresar, no se me vayan a complicar con todos los trabajos que hay que realizar. A todos los participantes se ha hecho una extensión para la entrega de los trabajos. Bien, y les recuerdo, más que una nota, lo más importante es que realmente ustedes se sientan satisfechos con el aprendizaje, se sientan cómodos con el conocimiento que hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes. Y cualquier duda, vuelvo y les repito, el grupo de WhatsApp que abrimos especialmente para eso, estamos a la orden y están cordialmente invitados a ir presencialmente a nuestra sede de Psicolatam para cualquier otro asesoramiento que requieran respecto al diplomado. Bien, hoy cerrando nuestro primer módulo, hemos venido hablando en primer lugar de lo que era la evaluación psicológica, hablamos de los criterios, hablamos de la psicoevaluación y ahora vamos a hacer una especie de introducción, ¿no? Porque estos son temas que son un poquito amplios y complicados. Y sobre todo esta parte que vamos a compartir con ustedes está ampliamente difundida en Internet. Nosotros lo que nos dimos a la tarea fue de hacer un estudio profundo y ver qué realmente nos servía a nivel de aplicación práctica en el coworking de salud mental. Tanto es así que vamos a compartir con todos ustedes el formato oficial de nuestra organización, tanto para historias clínicas e informes clínicos o psicológicos. Y vamos a hacer una inducción, un vuelo al ras muy superficial en lo que son los instrumentos psicológicos. ¿Por qué lo digo así? Porque es que el tema de los instrumentos psicológicos o los test psicológicos o las pruebas psicológicas, como también se conoce, es un tema muy, muy amplio, digno y merecedor de todo un diplomado. De hecho, nosotros como organización estamos en conversaciones con TEA Ediciones, que es una de las empresas iberoamericanas más importantes en la fabricación de test psicológicos, y estamos buscando llegar a un acuerdo también a través con IESI para traer lo que está de punta a nivel mundial. ¿Ok? Particularmente desde nuestra organización estamos en desacuerdo en la utilización de test fotocopiados, test piratas, bien porque muchas veces no garantiza la aplicación correcta del mismo. Y esto es delicado. Sí, tenemos que entender, esta mañana conversaba yo con mis participantes de diagnostas, que tenemos que ya empezar a entender que los psicólogos somos profesionales de la salud mental, operamos a mente abierta. Bien, estamos actualmente con la neurociencia y con todas las evidencias que se han dado, estamos a la par de los profesionales de la salud física. Y hasta que nosotros no lo creamos, no vamos a empezar a actuar y a prestar servicios de alta calidad con mística, con ética. Y eso es algo que estamos haciendo hincapié no solamente de Psicolatam, sino desde IESI. Estamos apostando a una formación profesional, pero el primer paso lo tienen que dar cada uno de ustedes al creer firmemente
que esto dignifica y va a generar estándares de calidad internacional a nivel profesional. Por eso tenemos este trabajo mancomunado que hemos venido realizando para entregar a ustedes lo mejor. Entonces, con toda responsabilidad, hoy les voy a dar, son unos conceptos básicos con la promesa, con la firme promesa y con el apoyo de Jesse. Sabemos que eso se va a dar en un futuro, mediano futuro, de traer ese convenio con TEA Ediciones y lograr acceder a programas, a instrumentos psicológicos confiables, válidos y realmente cero piratería. Bien, Dios mediante eso ya se está acercando, ya lo estamos hablando con esta industria, esta empresa, perdón, y que además nos va a dar una credibilidad al llegar a ese acuerdo. También quiero anunciar que estamos en un trabajo mancomunado con Psicolatán y el IESI, buscando algo maravilloso, algo que hasta el momento no ha pasado en el estado Táchira, y es que estamos proponiendo a la Federación de Psicólogos de Venezuela un convenio marco de cooperación para que la propia Federación Venezolana de Psicólogos avale todos los trabajos académicos que estamos diseñando desde el IESI con el apoyo de Psicolatán. Y eso va a ser un gran logro. Próximamente estaremos anunciando muy grandes noticias a través de esta propuesta que estamos haciendo, y eso hay que decretarlo y todo, y esperamos que con todas las buenas vibras que tienen ustedes como participantes, nos incluyan en sus oraciones o en la forma que ustedes se conecten con el Altísimo para que esto se dé lo más pronto posible y así enriquecer este trabajo que hemos venido desarrollando, y no solamente enriquecerlo, sino que lo empecemos a divulgar a nivel nacional, ya con el apoyo directamente de la Federación, que es la máxima institución que vela por los deberes y los derechos de los profesionales de la psicología. Bien, hoy, como les comenté, vamos pues, a hablar de las historias clínicas. La historia clínica es un instrumento que compartimos no solamente en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina, ¿bien? Y es, la primera pregunta es, ¿qué es una historia clínica? Indiscutiblemente. Pues un documento donde uno va registrando toda la información, los datos que son relevantes a la salud mental, tanto actual que trae el acudiente. Les voy a recordar que nosotros estamos fomentando el uso del término acudiente en sustitución de paciente, de usuario o cliente, ya que en el mundo de la psicología se nombra de esas tres formas dependiendo de la corriente que pertenezca. Pero nosotros, como somos de la corriente integralista, y el término más correcto por la acción que hacen las personas que acuden a un consultorio, pues abraza a todos, entonces no tenemos que, además que la palabra paciente muchas veces tiene unas connotaciones en las personas que llegan a buscar orientación, y cuando escuchan paciente ya lo relacionan a que estoy enfermo porque me dice paciente, entonces tiene sus implicaciones psicológicas. También el por qué nosotros estamos pues promoviendo, al igual que la Universidad de Caldas, el término acudiente en Colombia, la Universidad de Caldas. Bien, entonces, ¿qué es la historia clínica? Es un documento que reposa de manera confidencial, ¿bien? Porque eso es un deber que deben tener los psicólogos o las clínicas o los hospitales. Estos documentos deben reposar, ser resguardados muy bien para garantizar la confidencialidad de la identidad de todas estas personas que están confiando pues su salud en nosotros. Bien, entonces este documento tiene una estructura, y aquí es donde les comentaba hace rato. En internet ustedes van a encontrar formatos a diestra y a siniestra. Muchísimos. Estructura de historia clínica ontológica, estructura de historia clínica a nivel hospitalario, toda. Bien, hay una estructura que es muy similar y que compartimos con las demás historias clínicas, ¿no? Que están. Pero en psicología hemos podido identificar ciertos apartados que son propios de la psicología. Bien, algunos de esos apartados los compartimos con la psiquiatría, pero tienen que ver directamente con la salud mental. Me explico de mejor forma. Entonces, como les comentaba hace unos momentos, decidimos compartir el formato oficial de nuestra organización
ya que después de varios análisis documentales que hicimos, logramos generar una estructura muy amplia y que realmente nos complació a nosotros como profesionales, pues, a nivel práctico, ¿no? Entonces, esta estructura es la que voy a ir compartiendo, pero antes de la estructura, vamos a recordar rápidamente porque es que tiene que ver una cosa con otra. Los pasos del protocolo de psicoevaluación. Bien, porque lo que uno va a registrar en este documento viene de todas las observaciones y de las entrevistas clínicas que nosotros hemos realizado en las sesiones exploratorias. Bien, les comparto una sesión exploratoria. Son esos procesos que nosotros generamos con el acudiente para poder llegar a una conclusión, a un diagnóstico, para poder entender, poder dar un pronóstico en función del estado, la condición que está presentando la persona y también poder definir el qué hacer terapéutico. Bien, ese es el propósito de una evaluación a nivel general. Ahora, en la sesión pasada habíamos compartido los resultados de un gran psicólogo llamado Avisala Gil desde Perú, que se había dado la tarea de investigar y ampliar mucho cada uno de estos parámetros. Y nosotros con Corpo Ideal Colombia, pues simplemente le dimos un orden, un esquema para hacerlo más entendible y sobre todo más enseñable para poder replicarlo en otros psicólogos. Bien, entonces, ¿cuáles son estos pasos? Le doy la bienvenida a la doctora hoy que se está incorporando. Doctora, ¿cómo es que es su nombre? Lilimar Román, que se está incorporando. Mi estimada, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente. Usted es la infaltable dentro de estos presenciales. Gracias por estar acá. Las personas que también nos acompañan, mi estimadísima colega Mariana Bielma, mi colega y además diagnosta Mónica Escalona, que también nos acompañan desde Psicolatán. Mi estimada Susé Zambrano, también pues bienvenidos, y a todos los que después a nivel asincrónico nos van a acompañar, a todos los participantes, adicionalmente a todas las personas que nos están visualizando desde la plataforma de YouTube, un cordial saludo de parte de nosotros. Bien, entonces, para recordar este protocolo básico, está basado en 9 pasos. El primer paso es el paso de la tríada. Son 3 cosas que se hacen. Primero tengo que identificar el motivo de consulta. Después debo hacer una caracterización del motivo de consulta que me ha dado la persona. Y tercero, tengo que llegar a una impresión diagnóstica o una hipótesis de investigación. Ese es el primer paso de la psicoevaluación. Bien, una vez que esto me puede tomar 1 o 2 sesiones dependiendo de lo complicado que sea la situación que me está presentando el acudiente. Pero una vez que yo tengo una impresión diagnóstica, y voy a aclarar, uno dice una impresión diagnóstica, pero realmente es un espectro de posibles. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy avanzando en las sesiones exploratorias, se me van a venir, voy a empezar a reconocer, voy a empezar a detectar, voy a empezar a distinguir y a diferenciar distintos fenómenos. Bien, y yo no puedo descartar ninguno. Yo tengo que empezar inmediatamente a recordar, y si soy de los psicólogos que apuntan, puede llevar un apunte, y si soy de los psicólogos que graba las sesiones con el permiso del acudiente, pues todo eso va a quedar allí. Pero yo tengo que empezar a registrar todos los síntomas, todos los signos que la persona me está manifestando, me está expresando, me está verbalizando, para luego de que la persona se va y con el conocimiento que yo tengo como profesional de la salud mental, poder ir clasificando estos síntomas y signos y colocarle una clasificación, una categoría. Bien. Dábamos el ejemplo, una persona se me presenta con congestión nasal, los ojos rojos, cada rato tose o estornuda, está presentando fiebre, dolor en el cuerpo muscular, que está desganado. Lo más probable es que yo pueda pensar que, oye, o estoy ante una gripe, un resfriado, o puede ser, y si la persona me dice, no, es que ya no percibo los olores, no percibo los sabores, oye, pues ya sabemos
que ese es uno de los criterios más divulgados de estos últimos 3 años, ¿no? Que posiblemente sea, pero es un posiblemente, no podemos ya de una decir, no, usted lo que tiene es esto, ¿bien? Porque podemos correr el riesgo de violar, ¿sí? O de caer en algo que se llama responsabilidad civil. ¿En qué sentido? Podemos caer en ser negligentes, generar una imprudencia o hacer una impericia. Entonces tenemos que ya tomar conciencia en este sentido. No puedo irme de una primera a decir, no, lo que pasa usted, señora, lo que usted tiene es esto. Ya va, calma, tranquilidad. Calma y cordura, dijo López Contreras, decían antiguamente. Bien, entonces en estas primeras sesiones, una o dos, dependiendo también de la experticia que tenga el psicólogo, ustedes van a lograr una impresión diagnóstica. Y con base a esa impresión diagnóstica van a hacer el segundo paso. ¿Qué es el segundo paso? Una anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Una exploración en la historia del pasado de esta persona en 2 funciones. Una, buscando identificar cómo fue el desarrollo del motivo de consulta que lo trajo en este momento. Bien, vamos desde el presente retrocediendo y le vamos diciendo, ajá, ¿cuándo fue la última vez que se sintió de la misma manera? La semana pasada, muy bien. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿En dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Algo lo desencadenó? ¿Cómo se comportó usted cuando se sintió así? Cuando ellos ya proporcionan esos datos, voy más atrás. Y antes de esa vez, ¿en qué momento se había sentido así, perdón. Entonces, va a llegar un momento dentro de esa análisis, dentro de esa exploración, que voy a poder identificar muy aproximadamente cuándo inició el fenómeno que está allí. Bien, eso es lo que se llama la anamnesis de desarrollo. Y la anamnesis de criterio es que como yo ya tengo identificado los posibles, todo lo que es la impresión diagnóstica, y ya he hecho una investigación, si no estoy muy claro de los criterios, de cada uno de ellos, y empiezo a preguntarle a la persona para corroborar o refutar si esos criterios se han cumplido a lo largo del desarrollo de su cuadro clínico, ¿bien? Entonces, allí es donde yo empiezo a descartar, le digo, a ver, vamos a suponer, les voy a comentar, y creo que ya lo había dicho en el pasado, lo que se llama la tríada de la depresión. La depresión tiene 9 criterios, pero hay tres que nosotros le decimos la tríada, y que si se presentan con solamente explorar estos 3 criterios, yo ya puedo asumir que muy posiblemente esté ante un episodio o un cuadro o un desarrollo de un cuadro depresivo. ¿Cuáles son esos 3 criterios? Uno se llama apatía, la persona pierde interés sobre las cosas. 2, el segundo criterio es la anedonia. Bien, que la persona pierde el placer que sentía de hacer cosas que antes lo hacía bien. Por ejemplo, el que le gustaba ir al cine, pierde el placer de ir, ya no va. No le pregunto, ¿usted por qué no ha ido al cine? Si eso lo hacía antes. No, pues que ya no lo disfruto. Eso es anedonia. Y la tercera se llama abulia o hipobulia, que es el déficit en las ganas, en la energía. Y de hecho lo dicen así, no, es que a mí ya no me dan ganas. No me dan ganas de pararme en la cama, no me dan ganas de salir de la casa, no me dan ganas de ir a la trabajo. Bien. Entonces, cuando yo estoy explorando dentro de la historia del antecedente de la persona y él me empieza a contar, no, es que la semana pasada, mire que yo ya ni quería ir al trabajo. Pero iba, no. Yo le mandé, lo llamé y le dije que no iba a ir, que me sentía muy mal y no fui, me quedé en la casa, en la cama. Ok. Entonces ya la historia, sin yo preguntarlo, ya me está corroborando que hay la presencia de un criterio. Y como yo ya reconozco el criterio, le digo, ok, déjeme entenderle. ¿Y usted se quedó en la casa, se quedó en su cama todo el día, no se movió? No. Ni siquiera salió para la sala. No. Y a comer, no, me traían la comida allí. Entonces yo ya estoy verificando que el criterio se está cumpliendo en ese desarrollo. Bien, entonces eso es la anamnesis, segundo paso. Anamnesis de desarrollo, anamnesis de criterio. El tercer paso que se debe hacer es que ya con la triada y la anamnesis yo he descartado dentro de la lista de sospechosos quiénes no son. ¿Sí? Ya los he excluido. Y han quedado cierta cantidad de sospechosos mucho más mínima, mucho más pequeña la lista.
Y con base a esos sospechosos o posibles sospechosos, porque también puede darse el caso de que yo ya esté casi seguro de que estoy ante una depresión o estoy ante un cuadro de ansiedad o estoy ante posiblemente un cuadro bipolar, cualquiera de estos, o ni siquiera sea un trastorno, puede ser un síndrome de Diógenes o los demás síndromes que hay, o ni siquiera eso, porque tenemos casos de condiciones, se llaman desviaciones desadaptativas, bien, que pues generan un malestar en la persona, pero no son ni patológicas y tampoco son consideradas condiciones mentales. ¿Como cuál, Jimmy? La toma de decisión. Tan simplemente como eso. Hay personas que se les dificulta muchísimo tomar decisiones y eso quiere decir que sus funciones ejecutivas están comprometidas. Entonces hay que trabajar esa área específica o simplemente o se las castraron o se las condicionaron o se las atrofiaron de niño y por eso hoy en día como adultos no saben cómo hacer uso de ella o tienen una dependencia afectiva y con base a que la dependencia afectiva por una herida de la infancia simplemente no quieren tomar decisiones porque son personas sumisas y dependientes de lo que diga la pareja. Tantas cosas que se encuentran en lo que se llama el espectro desatativo habitual, ¿no? Entonces ya después de eso, en el tercer paso, ¿qué yo hago? Yo ya sé que posiblemente sea y hago el tercer paso que es el plan de evaluación. Voy a compararlo con lo que es la parte de la medicina física. Llegan a la consulta, doctor, me duele aquí, me duele allá, el doctor lo esculca, lo revisa, el doctor pues después que hace toda esa primera sesión exploratoria, lo más seguro que le va a decir, me hágame el favor y va al laboratorio y hágase estos exámenes, se llaman exámenes paraclínicos porque están fuera de la clínica, o sea, de lo que yo estoy observando directamente a la persona. Y la persona le trae los exámenes de sangre, los exámenes de heces, todas las tomografías, todo lo que le mande a hacer el médico dependiendo de lo que él sospeche que posiblemente es. Y con esos exámenes, con los resultados de esos exámenes, él va a poder corroborar o refutar las sospechas que tenía. Eso idéntico pasa en el mundo de la psicología. Entonces, nosotros tenemos que ir respondiendo preguntas, ¿por qué voy a evaluar? Y ese por qué me lo va a dar el motivo de consulta. ¿Para qué voy a evaluar? Eso me lo va a dar la justificación, lo que la persona quiere obtener. ¿Qué voy a evaluar? Las áreas que yo sé que están comprometidas relacionados al posible cuadro que me esté presentando. ¿A quién voy a evaluar? ¿Cuáles son las competencias, capacidades, destrezas, habilidades que tiene esa persona? Bien, porque si es una persona que tiene un grado instruccional de segundo grado de primaria, yo no le voy a poner a hacer matemáticas y divisiones en una prueba o en una evaluación, porque su grado intelectual no da para eso, ¿sí me explico? O una persona que pues, no tenga manos, lo ponga a hacer una prueba de lápiz y papel. Entonces también yo tengo que tomar en consideración a quién voy a evaluar. Bien, ¿qué espero hallar y cómo voy a evaluar? Esas son las preguntas que uno se hace dentro del plan de evaluación. Como se dan cuenta, el plan de evaluación no es una sesión, es algo que uno hace internamente después que uno está después de la segunda sesión o del segundo paso de la anamnesis y me va a permitir de ahí en adelante determinar qué pasos voy a dar para llegar al diagnóstico. Fíjense, todavía no hemos hablado de diagnóstico. Cuarto paso. El cuarto paso es el cuarto, quinto y sexto. Siempre hemos dicho que el orden de los factores no altera el producto y que se pueden hacer dependiendo de lo que es el estilo del psicólogo o lo que vea que es prioritario hacerlo. Yo puedo hacer una entrevista clínica, bien, estructurada, una entrevista de diagnosis, que eso lo estamos haciendo desde el comienzo, ¿no? Pero ya después de saber qué voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar y por qué lo voy a evaluar y para qué lo voy a evaluar y qué espero hallar, yo puedo estructurar un cuestionario y hacer esas preguntas muy precisas para dejar un registro, para dejar prueba de lo que la persona me va a expresar, me va a gestualizar o me va a verbalizar. Y eso yo me voy a meter después en la historia clínica. Bien, también puedo utilizar un quinto paso dentro de la psicoevaluación que se llama la observación clínica. Recordando que la observación clínica tenemos una observación anecdótica, que es cuando no interactuamos para nada con el acudiente, simplemente observamos su comportamiento habitual. Tenemos una observación que es general,
o mal llamada clínica, que es lo que yo observo durante la entrevista o cuando la persona está aplicando alguna prueba o algún test psicológico. Y tenemos la observación de diagnosis, que es un poquito más compleja porque requiere de un diseño de un instrumento que me va a permitir generar reactivos a la persona para yo verificar por observación el comportamiento o la reacción que va a tener esa persona y definir si esa reacción tiene correlación con el área que yo creo que está comprometida. Bien, y tercero, la aplicación de instrumentos psicológicos. Bien, hay psicólogos que en el cuarto paso pues se lanzan de una vez a hacer los instrumentos psicológicos, otros que prefieren la observación clínica. Por eso les digo que este paso 4, 5, 6 pueden cambiar en la priorización, va a depender del caso y de la experticia del psicólogo. Una vez que yo ya tengo todos los datos que recogí de la triada, todos los datos que recogí de la anamnesis, todos los datos que recogí de la observación clínica, todos los datos que recogí de la entrevista clínica, todos los datos y resultados que obtuve de los instrumentos psicológicos, ahí sí viene el séptimo paso. Así. Séptimo. ¿Cuál es el séptimo paso? El integrar todos esos resultados y analizarlos. Porque un número, por ejemplo, antes se daba mucha fuerza al IQ, ¿sí? Al índice de inteligencia. Y si el IQ marcaba un 70, ya le decía, no, usted es un fronterizo, usted tiene un retraso mental fronterizo, porque el retraso mental fronterizo se da entre 70 y 89. Bien, pero ese resultado aislado posiblemente venga de que la persona ese día estaba triste. Y una persona triste, uno de los criterios de la tristeza es que genera una complicación en los procesos cognitivos. La persona no procesa, no piensa bien. Y ese día de repente la persona perdió algo que lo tenía muy triste y aplicó la prueba. Y cuando aplicó la prueba, obviamente la prueba salió con resultados sesgados porque estaba triste. Pero el que lo evaluó quizás no se dio cuenta que la persona está triste y eso se hubiera dado cuenta con solo preguntarle cómo se siente hoy. ¿Siente el ánimo suficiente para que apliquemos la prueba? Y no solamente entró el acudente, mire, hoy vamos a hacer esa prueba, sientes ahí, ta. Eso va a cegar los resultados. Por eso es que necesitamos integrar los resultados, todos los datos, toda la información recogida y analizarla, que es la segunda parte de este paso. Bien, que es todo ese conglomerado de informaciones, datos, relatos, reportes que nos han dado, volverlo a desglosar y empezarlos a organizar. Y esto corresponde, esto es más un discurso más relacionado, por ejemplo, un discurso de logorrea, que tenga logorrea, en expresión verbal, mucha logorrea. Uy, entonces eso ya me indica de que la persona puede tener taquisiquia, taquilalia, que es un indicativo de taquisiquia, y que también me puede estar presentando algo que se llama presión del habla, o sea, que el tío no deja de hablar. Y esas dos cosas en conjunto son lo que generan la logorrea. Bien, pero está marcando mucha taquisiquia. Entonces, eso es lo que uno debe analizar para poder ya empezar a establecer con propiedades semiológicas, ¿sí? Con caracterizaciones semiológicas, qué es el fenómeno. Porque yo tengo que empezar ya a escribir a nivel profesional, acompañado de la descripción. Por ejemplo, una persona que yo redacto en la historia clínica, y ahorita lo van a ver con más atención y vea por qué te estoy dando este resumen para poder entrar a la historia clínica. Yo redacto el acudiente presenta se presenta hiperkinético a nivel moderado. ¿Y de dónde saco yo eso? ¿Por qué yo lo pongo así en la historia clínica? Entonces yo abro paréntesis o pongo comillas, le digo, durante la entrevista la persona se levantó repetidamente de su asiento y al momento que el evaluador le solicitaba sentarse, se volvía a sentar, pero nuevamente se levantaba. Eso es una persona que está en hiperkinético moderado. El que es hiperkinético grave
se va a parar, va a dar vueltas por el consultorio y por más que el evaluador le diga siéntese, no lo va a hacer. Eso es un hiperkinético grave. Bien, eso ya es semiología psiquiátrica. Mis estimadas y respetadísimas colegas psiquiatras que van a venir luego de este módulo, el profesor Amari va a dar una cátedra de lo que es semiología psiquiátrica y después va a ser respaldada por la psiquiatra Carmen Ontivero, que van a terminar de completar este gran diplomado. Bien, pero no voy a ahondar en ese tema. Pero eso, bien, queda establecido en la integración de los resultados y en los análisis. Séptimo paso, octavo paso. Llego ya a lo que se llama un diagnóstico o una conclusión. Bien, que es el deber ser. Y puede ser una conclusión o un diagnóstico explicativo, donde yo le explico a la persona con base de marcos teóricos qué es lo que está padeciendo y por qué lo está padeciendo y cuáles son los causales y cuáles son los atenuantes o los agravantes de su situación. Bien, puedo generar una conclusión de derivación, bien, que es cuando yo he encontrado no solamente los síntomas relacionados al motivo de consulta, sino que le digo a la persona, mire, yo le voy a recomendar que se haga unos exámenes neurológicos. ¿Por qué? Porque dentro de los resultados encontré que la persona durante las entrevistas, tanto las sesiones exploratorias como la anex y las entrevistas, presentaba disartria. Y la disartria es una complicación del lenguaje oral con origen orgánico. Entonces yo le digo, mire, le recomiendo conclusión, derivación a un neurólogo, a un fonólogo para chequear la disartria que fue observada durante las entrevistas. Y eso es otro tipo de conclusión. Y después vienen las recomendaciones. Bien, ¿qué es lo que yo le puedo recomendar? Derivarlo, le puedo recomendar una potencialización o una compensación. Esos son los 9 pasos de la psicoevaluación. ¿Por qué me tomé el tiempo de volver a repasar esto? Porque si no hemos hecho de manera debida, estandarizada, estructurada, sistemática, este procedimiento, no vamos a tener datos e información relevante al acudiente. Bien. Y todas estas evaluaciones, recuerden que también tengo que tener muy en cuenta lo que son los criterios, ¿sí? Lo que es normal, lo que es anormal. Todo lo que hemos hablado en este módulo es lo que alimenta y nos va a dar las herramientas, nos va a dar la información para poder llegar al momento cumbre, que es transcribir, registrar. Y algo que particularmente he visto muchos colegas que se le dificulta, que es la redacción correcta. ¿Por qué, Jimmy? Vea, si yo paso consulta externa, yo tengo mi consultorio y la gente llega a mí y yo tengo pues mis asistencias, tengo una red de apoyo que son los encargados que yo después que tomo los apuntes, le digo a un estudiante avanzado, hágame el favor y me pasa esto a la historia clínica, ¿bien? O le digo a mi beca trabajo, o la persona que yo le encargo esa misión porque está formado en ese tema, bien, pues no hay problema, porque yo voy a volver a leer esa historia clínica, más nadie la va a leer. El meollo está que si yo no sé redactar de manera correcta y yo estoy trabajando en un hospital o en un centro clínico y estoy trabajando multidisciplinariamente con médicos, con psiquiatras, con neurólogos, con pediatras, con todo ello, y yo no sé redactar de manera universal, cuando un médico tome la historia clínica, porque lo derivé, dije, mira, yo le recomiendo ir a un médico general para que me le haga un chequeo, porque eso que está presentando usted merece ser evaluado. Y el médico agarra nuestra historia clínica, porque va a pedir o un informe clínico o un informe psicológico, o va a pedir, si es un centro, va a tener acceso a la historia clínica. Muchísimas gracias, muy amable. Y lee nuestra redacción. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo puedo ser el causal de una mala praxis de otro.
Porque no supe redactar, porque no estaba familiarizado con la semiología psiquiátrica, con la semiología de los distintos sistemas que hay, porque nosotros no somos expertos en semiología neuronal, pero tenemos que conocer cuáles son las consecuencias psicológicas de un problema a nivel de los pares craneales. Bien, y aunque no soy médico, yo tengo el deber, la ética, la mística de saber eso. Bien, y eso es lo que quizás a muchos no nos gusta, me dice, salimos de la universidad, uy, ya no hay que leer tanto libro, ya nos libramos de eso, no, qué cuento de maestría, yo voy a ejercer, y eso no es así porque se van a dar contra un muro llamado la realidad. Yo le digo siempre a los participantes que cada momento en que entra una persona, un nuevo acudiente, yo siento mucho temor, me pongo muy intranquilo, me da ansiedad, porque cada acudiente es un reto de investigación. Nosotros los psicólogos somos investigadores. Y también hay esa debilidad en nuestra profesión de que le rehuimos a la investigación, a los métodos científicos. Y señores, si no se habían dado cuenta, nosotros somos investigadores. Tan simple como eso. Bien, hacemos hipótesis, hacemos experimentos, ¿sí? Tenemos resultados, analizamos, llegamos a conclusiones. Método científico de Descartes, simple y puro. ¿Ya? Tenemos tesis, la impresión diagnóstica son nuestras tesis. Posiblemente puede ser esto, una hipótesis de investigación. ¿Ok? Ok. Entonces, ya comprendiendo, y por eso el énfasis también, mis estimados, de la disposición de nosotros como profesionales a lo largo de este diplomado, no importa, estamos terminando el módulo 1, pero nosotros estamos a su disposición para que vayan, pregunten, hablemos, nos tomemos un café, nos visiten, para poder ampliar y poder mitigar las inquietudes, las dudas que ustedes tengan al respecto, independientemente si son psicólogos, son médicos, si son docentes, y que no digan, Jimmy, ¿cómo esto lo puedo adaptar a la docencia? ¿Cómo esto lo puedo adaptar a la parte anestesiólogo? ¿No? Es doctora, a la práctica, imagínese el poder, doctora, por ejemplo, aquí tengo disculpen, es que vi que el video pasado estaba yo así como un ventilador, pero era que tenía muchos presenciales y quedó grabado, ¿eh? Y hoy he estado muy concentrado acá, ¿sí? Pero imagínense el hecho de usted como doctora que llegue, conozca a un paciente que va a ser operado. Es un reto, ¿sí? Porque, exacto, lo está conociendo y su misión es establecerle la anestesia correcta para la operación, pero usted logra identificar, detecta algo raro, y que sabemos que los estados emocionales pueden afectar directamente el organismo, ¿sí? Pueden descompensar un exceso de cortisol y adrenalina en el cuerpo, pueden mitigar, pueden incluso transformar el efecto de la anestesia. Entonces, por eso es importantísimo y yo aplaudo la iniciativa de Jesse de haber invitado multidisciplinariamente a este diplomado. No es que van a salir a ejercer la profesión de la psicología, pero es que la profesión de la psicología se ejerce en equipo. Nosotros tenemos que trabajar de la mano, nosotros no somos los dueños absolutos del conocimiento y de la praxis. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo por una sola razón y solamente una, el bienestar de los acudientes. Bien, yo les prometo algo por lo menos de la psicología. En la psicología ni se van a volver millonarios ni se van a aburrir, porque es un universo total de muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. Bien, entonces aquel que se cree que porque se metió a psicólogo se va a volver millonario, cosita. Nos veremos en algunos años a ver. Bien, lo que sí les prometo que esto da mucho bienestar, o sea, la satisfacción que uno le da cuando ve una persona que llega desesperanzada, llega impotente, llega frustrada y después de algunas horas o algunos días, usted la ve sonriendo, la ve levantada, la ve con ánimo, la ve con motivación, eso no tiene precio. Bien, y ojalá todos los profesionales de la salud mental tuvieran esa mística, esa ética
ese norte, nuestro norte común es el bienestar de otros. Mire, la primera competencia de un terapeuta desde la escuela que nosotros integramos es de que tenemos que ser filántropos, ¿sí? Tenemos que amar a la humanidad. Si no amamos la humanidad y amamos más el dinero que la humanidad, ¿saben qué? Renuncien, dedíquense a otra broma, estudien otra cosa, métanse en abogados. No, con el respeto a todos los colegas abogados, bailan, ¿no? Bailan y sin demandas por lo que acabo de decir. Ok, muy bien. Entonces, sin más ni más, y ya habiendo hecho este calentamiento y todo este repaso, voy a mostrarle cuál es la estructura en historia clínica. No se me asuste, tranquilos. No, tranquilos. Que esto va desglosadito, tal cual como está en nuestro documento, tal cual se lo estamos regalando. De hecho, nuestro documento tiene exactamente, aquí se hizo un corte y pega así a lo descarado. Es nuestro formato, eso no hay problema. Bien, ¿por qué? Porque nosotros ni siquiera dejamos esa brecha de error de que porque es un psicólogo el que lo va a llenar. No, él sabe eso y asumimos que sabe eso. No, le ponemos ahí chiquitico en letras chiquititas qué es lo que tiene que hacer y qué significa eso que están viendo. Bien, entonces esta es una estructura de 16 partes, bien, que muchas de ellas compartimos con las historias clínicas de ontólogos, de médicos, de psiquiatras, bien. Y otras, como les dije, son muy pertinentes, muy relevantes para la profesión de la psicología y la aplicación de la psicología. Bien, datos de identificación, ya los vamos a ir desgranando entre todos. El motivo de consulta es por qué la persona vino. Y las personas, desde nuestra perspectiva, pueden presentar 4 grandes características. ¿Sí? Una persona puede llegar por el motivo de consulta de queja, siente malestar o siente molestia y toda la gama que está relacionada a eso, se está quejando. Hay algo que le incomoda, hay algo que no le da tranquilidad, que le desagrada, que le causa displacer. Una persona puede llegar a consulta, por motivo de consulta, de un objetivo vital. Licenciado, yo me quiero graduar en la universidad, pero siento que no me va a graduar y yo necesito saber cómo superar esto para poderme graduar. Es un objetivo vital. O licenciado, yo me quiero divorciar y no sé cómo afrontar la situación de hablarle a mi pareja y hablarle a mis hijos. Eso es un objetivo vital. Puede haber un motivo de consulta por una necesidad. Sí, la persona tiene déficits de, oye, mire, yo últimamente estoy sintiendo que me estoy quedando sin ganas, o no me interesan ya las cosas, o no puedo, no tengo control sobre las cosas que hago, tengo demasiada energía, estoy vendiendo todo a precio regalado, o no puedo salir a la calle. O sea, estoy describiendo varios criterios de varios trastornos. ¿Bien? Entonces eso es una necesidad porque hay un déficit de un elemento que es parte de una función y lo está haciendo disfuncional. Y por último, o sea, pueden llegar por queja, pueden llegar por necesidad, pueden llegar por un objetivo vital y tenemos uno muy común y parece chistoso, pero tiene sus implicaciones. Se llama autodiagnóstico. A ver, mi señora, ¿por qué usted vino el día de hoy? No, es que, ¿sabe qué, licenciado? Yo soy bipolar. Usted bipolar. Bien. ¿Usted estudió psicología? No. ¿Usted estudió psiquiatría? No. ¿Usted es neuróloga? No. Ok, ¿y de dónde saca usted que usted es bipolar? No, es que yo me metí a Google. Yo tengo una vecina que tiene lo mismito que yo y a ella le diagnosticaron bipolaridad, entonces yo también soy bipolar. Es que yo lo vi en una novela. Es que yo lo vi en una serie. Y son autodiagnósticos. ¿Saben cuál es el problemita de estos autodiagnósticos? Que de repente yo tengo un síntoma, ¿bien? Y siempre hay una vecina que llega, ay mamita, ¿sabe qué? Al hijo de un amigo le dio lo mismito que usted. Ay, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dieron a él? No. Eso es depresión, mija. Usted lo que está es deprimida. Entonces la persona entra en Google, desde el teléfono, y depresión, y empieza a leer los criterios de depresión. Y como nuestra mente es algo tan tremendo que a veces no sabe diferenciar entre fantasía y realidad,
Comienza a aceptar los demás criterios. Lo que no había sentido hasta ese momento, pero como la vecina le recomendó y le dijo no, y la vecina tiene un vínculo afectivo tremendo, o sea, es la vecina de los buenos chismes y esa no se pela, entonces yo la acepto. Y yo comienzo a aceptar lo que estoy leyendo y comienzo a manifestar subconscientemente los otros criterios. Les comento algo, cuando nosotros hacemos diagnóstico diferencial, lo primero que descartamos es simulación. O sea, lo primero que le damos al bingo es de que no me estén simulando los síntomas, ya sea por influencia o ya sea que la persona realmente quiere hacerse ver enferma, ¿no? Entre comillas, para un reposo de trabajo, para evitar un juicio judicial. O sea, hay cuentos de cuentos. Bien. Segundo, que nosotros descartamos en un diagnóstico diferencial de que lo que se está presentando no sea debido a consumo de sustancias. Tercero, que no sea por una afección médica. Y después el cuarto, quinto y sexto paso de nuestros diagnósticos diferenciales, sí es harina de otro costal, pero están relacionadas justamente a identificar cuál es el síndrome principal, cuáles son los posibles variables que no son síndrome como tal, sino condiciones de desviaciones. Esos son los otros pasos. Bien. Entonces vean cómo el motivo de consulta en la historia clínica tiene que estar muy claro. Es el principio de todo. Bien. Después viene la caracterización del conflicto nuclear, que significa es describir todos los perfiles, todas las características, todos los detalles, todas las cualidades que presenta cada uno de los síntomas que me está refiriendo la persona y el conflicto nuclear. Para ello nosotros nos basamos primero en lo que son las relaciones, ¿no? A ver, cuénteme cómo, y desde que usted se siente así, cómo se está tratando usted con su familia. Ay, no, ya ellos me dicen que yo estoy muy cansona, que estoy muy amargada. Y después analizamos la parte psicodinámica, ¿no? Lo que es la personalidad, temperamento, carácter, la parte interna. Y usted, de repente encontramos de que la persona tiene un rasgo de personalidad anacástica. ¿Qué es eso, Jimmy? Una persona que es muy obsesiva. Todo es obsesiva. Pero no llegan al punto de trastorno, pero desde chiquita es obsesiva. Cuando le mete una idea, no paran hasta que tengo que lavar el baño a las 10 de la noche. ¿Pero por qué? Pues es que yo no me puedo acostar si el baño está sucio. Bien, ¿ok? Después tenemos la revisión por sistema, ya vamos a andar un poquito de esto, la historia personal, antecedentes sociofamiliares, antecedentes familiares, la personalidad premórbida. Mire, ustedes no saben cuando yo era estudiante cómo me sacó canas este concepto, ¿no? Hasta que por fin logré ese momento mágico que se verbaliza en un personalidad premórbida, ¿sí? Ahorita le voy a explicar esa parte, el examen mental, tenaz. Y en esta parte, cuando venga mi estimada psiquiatra Mari Ontiveros, les va a dar una cátedra de lo que es la semiología psiquiátrica, que es sine qua non para un examen mental. El análisis, el diagnóstico diferencial, que hace rato estábamos hablando de esto de diagnóstico diferencial, el pronóstico, la severidad del diagnóstico y el plan de manejo, la parte terapéutica. Esas son las estructuras que nosotros como organización, después de un estudio, después de haber comparado muchísimos formatos de historia clínica, decidimos adoptar. Ojo, y lo voy a decir 2 veces más, ojo, y última, ojo, pailas. No estamos diciendo que esto es una estructura rígida y que tienen que hacerlo al 100% así. Ustedes la pueden adaptar dependiendo de los requerimientos y dependiendo de su propia experiencia y lo que vea que les sirve o no les sirve. Esa es la que nos sirve a nosotros. Bien, y es la oficial hasta el momento dentro de nuestra organización. Si nosotros descubrimos algunos otros detalles, se los sumamos y si vemos que algo no es pertinente, se lo quitamos. Pero esto es una estructura bastante global de lo que es una historia clínica. Ahora vamos a desglosarla, a analizarla paso a paso para poder entender un poquito mejor. Bien, vean. Con respecto a los datos de identificación, está
lo que yo les comentaba, se lo pusimos papaya, como dicen en Colombia, ¿sí? Tal cual así se ve nuestras historias clínicas, tal cual. Y uno lo que hace es rellene. Nombre y apellido, qué género es, una X para acá, la edad, el estado civil, la escolaridad, la profesión, la ocupación. Ojo, la escolaridad, la profesión y la ocupación no son lo mismo. ¿Cuál es la primera parte? Los datos de identificación. Eso es necesario, ven ahí donde uno consigue la escolaridad, la profesión y la ocupación, como les decía en ese momento, porque yo puedo tener un grado de instrucción de escolar bachiller, pero soy de profesión alfarero. Me hice unos cursos en el INSA y soy profesional alfarero, pero estoy ocupándome como taxista. Entonces vean, la escolaridad, la profesión y la ocupación no son lo mismo. Bien, sucede. Mi pregunta es lo que va en la historia, ¿se hace después de un informe de cada sesión? Ejemplo, una sesión se hace un informe o una descripción y después se sube a la historia directamente y se realiza. Muchísimas gracias por esa pregunta, Sucede. Bien. Y le voy a decir cómo lo hago yo. Yo termino la sesión 1 y yo empiezo a vaciar con la memoria todavía fresca de lo que acabo de presenciar, comienzo a vaciar información en el lugar que vaya dentro de la historia clínica. ¿Sí? En las primeras sesiones uno ve la historia clínica y quedan cosas como parchosas porque no tienen información. Entonces, una vez después de la primera sesión, yo ya voy a saber que en la segunda sesión, el segundo encuentro, ¿qué debo preguntar para completar la estructura de la historia clínica? Entonces, esto se va haciendo literalmente en caliente. Termino la sesión y vacío en la historia clínica. Bien, los informes psicológicos son después. Bien, pero el primer paso después de la sesión y el deber ser, aunque no todo el tiempo se cumple, y yo me confieso que al principio yo no cumplía esto hasta que no entendí lo importante que era llevar este tipo de orden, y más si yo de repente me voy a ir de vacaciones y voy a referir mis clientes, mis acudientes a otros psicólogos que los atender, porque hay unos que se pueden esperar a que yo regrese de vacaciones, pero otros no pueden porque una condición, un trastorno no tiene horario ni fecha en el calendario. Da, y listo, y necesita ser atendido. Entonces, si no hay una historia clínica que esté actualizada, el psicólogo que queda encargado de los casos o el que va a hacer PAC, nosotros le decimos primer auxilio psicológico, no va a tener las herramientas, no va a tener la información precisa. Bien, yo le digo lo que es mi estilo. Yo manejo la mnemotécnica. Tengo 38 técnicas diferentes de memorizar. Porque practico lo que es el ojo clínico molar y molecular. O sea, yo toda mi atención la llevo hacia el acudiente, tanto por observación como afinación del discurso. Entonces, el hecho de yo desviar mi atención para anotar, puedo romper ese libro atencional de mi parte. Yo como diagnasta, el meollo es que como yo soy diagnasta, la responsabilidad que tengo la siento mayor. O sea, tengo que tenemos los ojos tan calibrados y los oídos tan calibrados que nosotros depende el poder hacer un diagnóstico mucho más certero. Si comparado los diagnósticos de un diagnasta con un psicólogo normal, nosotros tenemos un porcentaje bastante más alto de acertar.